Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Zairita, un programa con las polleras bien puestas, programa número 54. Y bueno, de esta forma vamos construyendo también memoria colectiva, vamos construyendo un espacio comunicacional en donde las noticias, más allá de simplemente un relato histórico, sea un análisis profundo de nuestra población con respecto a su rol histórico y el contexto actual que vivimos, un contexto dificultoso, un contexto de tragedia, un contexto de menos derechos, de menos libertades, un contexto de dictadura, pues, ¿no? Pero pese a las circunstancias y a este contexto terrible, estamos nosotros haciendo presencia como toca y se debe hacer a modo de una resistencia heroica, activa, y que finalmente sea una piedrita más en el zapato de esta dictadura, sea un gramito más en esta balanza que empuje a estos genocidas, traidores a la patria, corruptos, vendepatrias, mentirosos, farsantes, a irse a la cárcel. Así que La Zairita inicia de esta forma. Y es que vamos a conversar, por supuesto, acerca de las hermanísimas, qué ha sido de la vida de la Patti Benavides, en qué estará la tan conocida alias Lavane, ¿no? Por ahí dijeron que se había ido a Chile, que no regresaba, y bueno, estas cosas se dan porque teníamos al energúmeno, al esperpento del juez Juan Checley al frente de su caso. Pero gracias a Dios, como todo tiene un final, ¿no? Todo tiene un final, dice el refrán, ya le llegó la hora a este juececillo, a este integrante, ¿no? De una banda de por allá de Piura que se llama Los Ilegales de Piura, que bueno, a cambio, según las propias declaraciones de Jaime Villanueva, a cambio de impunidad por pertenecer a este grupo criminal por allá por Piura, recibía, ¿no? Recibía esta especie de blindaje, ¿no? Esta especie de tutelaje por parte de la Patti Benavides, alias Lavane, a cambio de favorecer a la hermanísima delincuente, a la liberadora de narcos, más de 43 narcotraficantes liberados que luego fueron hallados, encarcelados en Colombia y en otros países. Pero aquí en el Perú, la señora Emma Benavides, la hermana de Patricia Benavides, liberaba narcotraficantes. Entonces, este sujeto involucrado hasta el tuétano con el caso de las hermanas Benavides, pues obviamente no podía estar ni un minuto más al frente de este caso, mucho menos como juez. Entonces, vamos a hablar justamente de la situación de Patricia Benavides y por qué decimos que se complica su situación legal. Porque hay que ser claros, y sin Juan Checley, Patricia Benavides simplemente está perdida, sola, acorralada y a un paso de estar ya en prisión. Así que vamos a desmenuzar un poco más el tema de Patricia Benavides, porque en este caso de Juan Checley, recordemos que este sujeto ordenó mediante un fallo escandaloso, ¿no? Que se rechace el petitorio, ¿no? El petitorio de la Fiscalía con respecto a un impedimento de salida para Lavane. Tremenda rataza de 6 colas, pues que se podía fugar en cualquier momento, que con sus cómplices en el Parlamento, con sus cómplices como la señora acá, los abogaduchos que hoy la defienden a esta mujer, también defienden pues a los criminales de toda la vida, los criminales de la derecha. Entonces, obviamente es un peligro para la justicia, es un peligro para el desenvolvimiento natural y los procesos jurídicos en los tiempos de ley que corresponde. Entonces, por eso era obviamente escandaloso este fallo en la cual prácticamente le dejaban la reja abierta a esta mujer para que siga no tan solo petardeando y defenestrando la labor fiscal a través de la persecución política, a través de la persecución judicial, porque todavía tiene todo un aparato criminal que soporta la impunidad en este país. No tan solo eso, sino también los favorcillos en el Congreso, como por ejemplo ahora prescribir, ¿no? Que a partir desde 2003 para adelante se cuenten los delitos de organización criminal, los delitos de
de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, pero antes no. Entonces, así van a ir armando una que otra artimaña jurídica para transformarla en ley. Y que esta ley sirva de contención en la acción penal y en la acción judicial de los jueces para que no encarcelen a estos delincuentes y a estas delincuentes, ¿no? Ya lo han hecho con el tema de las organizaciones criminales, ¿no? En donde prácticamente ahora la Fiscalía no pueden detener, ¿no? Ni mandar a detener, ni solicitar la detención, así sea en flagrancia, en el caso de los allanamientos, ¿no? Que se producen por encargo de la Fiscalía con la Policía Nacional, si es que el delincuente o la banda criminal no tiene al abogado al costado. Entonces, todas estas trabas que está colocando el Congreso solamente sirven para obstruir a la justicia. Y adivinen quién, pues, ¿no? Estará más o menos diciendo lo que tiene que hacer y qué se tiene que poner en la agenda parlamentaria día tras día. Bueno, está, por supuesto, ahí la alias Lavane, pues la Patricia Benavides, con toda esa gentuza que la rodea, que son gente que es criminal y que están buscando la manera de salvar su pellejo, ¿no? Porque todo el mundo, recuerden, mejor dicho, todo el mundo de esta mafia, decían explícitamente, y ni siquiera se sonrojaban, decían que iban a caer presos y Benavides caía. Bueno, ya está esta mujer siendo investigada. Presa creo que debería estar. Definitivamente la Fiscalía debe ordenar prisión preventiva contra esta mujer. Hay de sobra elementos de convicción para que esta mujer, que es un peligro para la justicia y para la sociedad, debe estar tras las rejas, que lleve este proceso tras las rejas, porque hay indicios y pruebas y testimonios y gente que ha sido su abogado de esta mujer, los testigos principales, los que han cantado como pajaritos, como los jilgueritos, que están presos. Entonces la gran pregunta es por qué sus abogados, por qué sus asesores, por qué sus cómplices están tras las rejas y esta mujer no. Y bueno, es porque el manto de la impunidad, repito nuevamente, se está desenvolviendo y está tapando y cubriendo y dando la impunidad a estos peces gordos. Entonces, es importante mencionar que gracias a Dios, por el peso de la historia, por el peso de la justicia, hay una batalla campal innegable dentro de la Fiscalía, dentro del Poder Judicial, porque no todo es, creo yo, putrefacto dentro de estas instituciones. Hay gente honorable, hay jueces probos, hay fiscales probos, o por lo menos hay fiscales y jueces que no están alineados a este séquito de criminales abiertamente politizados y que encuentran su representación en los representantes y en los partidos de las derechas del Perú. Entonces, hay gente que no está alineada con esa ideología, hay gente que no está alineada ni siquiera moralmente, mucho menos moralmente, con el actuar criminal de estos agentes que seguramente responden a cualquier interés, hasta podríamos decir agentes de la CIA, que responden a intereses foráneos, ni siquiera intereses nacionales, ¿no? Entonces no están alineados a esa filosofía de la criminalidad gubernamental y política. Y es que están dando la lucha, y la están luchando fuerte también dentro. Aunque sabemos que ellos, estos eruditos o los magistrados o los que administran justicia, no han sido capaces de transformar la vida de la gente con respecto a la justicia, como por ejemplo otorgar fallos históricos contra no tan solo delincuentes comunes, sino que los delincuentes de saco y corbata que hoy están campeando, que hoy están haciéndola de jueces, fungiéndola de jueces, de fiscales, de políticos, de parlamentarios. No hemos visto, o sea, el pueblo peruano no ha podido todavía presenciar una acción judicial valiente, heroica, patriota, fuerte, justa, ¿no? Justa. No hemos podido todavía presenciar, pero sí presenciamos el interín de la guerra, ¿no? No hemos visto todavía la victoria en esta institución. Entonces hay mucha gente que está luchando contra estos lacras, ¿no? Contra estas lacras. Entonces, quiero ver, por favor, a ver si estamos ya en vivo, a ver si en la Zairita también estamos transmitiendo, porque también quiero escuchar a la gente, saber qué es lo que opinan acerca de todas estas noticias que nos llegan, ¿verdad? Que nos llegan. Y pedirles también que compartan, ¿no? Porque acá ustedes saben que la Zairita tiene que llegar a más personas deben escuchar no tan solo mi opinión política,
y mi opinión de la realidad, sino que deben también ver esta nueva perspectiva de la noticia y de los acontecimientos. Así que les voy a pedir que compartan todo lo que puedan, suscríbanse al canal de YouTube también La Zairita. Tenemos que llegar a los 10.000 suscriptores, también en el canal de Facebook de La Zairita. Tenemos que llegar ya a los 1.000 suscriptores. Bueno, hicieron de todo, nos banearon, nos quitaron nuestras páginas. Estamos empezando desde cero, ya no tenemos el alcance, por lo menos desde La Zairita como formato televisivo, que antes lo teníamos, ¿no? Pero no importa, empezamos desde cero 1.000 veces, 10.000 veces, no importa cuántas veces, somos expertos empezando desde cero. Y bueno, pedirles a ustedes que nos ayuden a continuar con esta labor titánica que es de la información verdadera, real, objetiva y por supuesto una información, creo yo, que no la va a ver en ningún otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que acá tratamos de hacer es desnudar la mentira. Y como la mentira tiene patas cortas, dejan evidencia y dejan huellas los mentirosos por doquier, ¿no? Entonces estábamos hablando justamente de Patricia Benavides, no sabemos dónde está, si ya regresó al Perú. Y bueno, ¿de quién fue la culpa de que esta mujer se fugara? ¿De quién es la culpa de que hasta ahora no sepamos el paradero de esta mujer, de esta delincuente? Bueno, del señor que estamos viendo a la izquierda, de Juan Carlos Cheque. Un juez, repito, que ha estado investigado y sigue estando investigado por presuntamente ser parte de la banda criminal en Piura que se llaman los Ilegales de Piura. Es decir, jueces que coimeaban a cambio de libertad, ¿no? A cambio de dar ciertos salvoconductos a criminales como narcotraficantes. Y bueno, qué raro que siempre el narcotráfico esté dentro del panorama o dentro del campo de acción o dentro de las denuncias de las cuales inmiscuyen a estas gentes, ¿no? Estas gentes, tanto Checkley como Emma Benavides, tienen graves acusaciones, no tan solo por ser malos funcionarios, sino que, o casualidad, están ligados con gente que es del narcotráfico. Han liberado gente del narcotráfico, han favorecido gente del narcotráfico. Y bueno, es que el narcotráfico paga, ¿no? Y paga muy bien. Pero estamos hablando de la actividad criminal más sangrienta, más violenta, más inescrupulosa, más asquerosa que existe, ¿no? Entonces, mucha gente pierde la vida, muchas familias terminan viviendo un infierno con gente adicta dentro de sus integrantes. Bueno, esta gente que hoy se ve inmersa en estos casos con narcotraficantes, esta gente son los que permiten el avance de las drogas, la drogadicción, el crimen organizado y bueno, de todas las vertientes que se desprenden del narcotráfico propiamente dicho, ¿no? Entonces, este sujeto es el responsable de que esta mujer se haya ido a Chile, ¿no? No sabemos si ha regresado todavía, bueno, simplemente no sabemos el paradero de Patricia Benavides, pero de que haya tenido la libertad ella, una mujer en este momento enjuiciada por ser la cabecilla de una organización criminal, que tenía la libertad, pues, ¿no? Como cualquier peruano, como cualquier peruana, de irse a Chile a tomar un café. Bueno, sabemos que ella no ha hecho esta movida, ni ha ido a Chile para una operación y para ver a un familiar, no. Ella está ahorita esquemando y contactando y conversando y reuniéndose con gente inescrupulosa, gente ruin, para ver la manera de cómo salva su pellejo, que lo tiene hasta el cogote. Y que tiene todas los dos pies ya prácticamente a un paso de ir a prisión. Entonces el juez que estaba a cargo de este caso, increíblemente, era Juan Cheque, ¿no? Increíblemente, sí. El mismo que en la anterioridad estaba coordinando con Benavides, según declaraciones de Villanueva, por intermedio de Uriel Terán, el famoso fiscalucho que servía de mensajero, ¿no? Estaban coordinando para dejar libre y limpiar de polvo y paja a la hermanísima de Patricia Benavides, Emma Benavides, a cambio de impunidad para Cheque. Ya no iba a haber fiscal que lo investigue a Cheque, ya no iba a haber fiscal que lo acuse a Cheque, ¿no? Entonces, el trato perfecto para estos dos criminales, ¿no? Y que finalmente hoy ha quedado denotado de que en efecto esto tenía que terminar, porque Checkley no puede ser juez y parte en este caso tan sensible.
y mucho menos teniendo nexos con esa gente, ¿no? Entonces, como se recuerda, Patricia Benavides es investigada por presunta comisión de delito, de organización criminal y otros en agravio del Estado. Y cabe recordar que el pasado 17 de julio la Sala Permanente de la Corte anuló la resolución del juez Juan Carlos Checley, que rechazó el pedido de la Fiscalía para dictar 36 meses de impedimento de salida contra Patricia Benavides. Pero bueno, no tan solo ha sido anular la barrabasada de este sujeto que está inmerso en toda esta red criminal definitivamente, no tan solo la salvó a Patricia de librar, bastante ya librando en libertad cuando debería estar presa, con prisión preventiva, no tan solo eso, sino que también le ha dado la libertad de poder irse del país cuando esta mujer le plazca, ¿no? Entonces, tremendos criminales aupándose entre ambos, protegiéndose entre ambos. Ya estamos cansados de ese tipo de actividad ilícita por parte de estos malos funcionarios, ¿no? No tan solo eso, sino que vamos a compartir porque acá hubieron algunas cosas adicionales, como por ejemplo, no tan solo de tirar a la basura la resolución de Checley, sino también sacarlo del caso, ¿no? Es por eso que decimos que Patricia Benavides sin Checley está más perdida que la mamá de Marco, ¿no? Está perdidísima en este caso, perdidísima. Entonces, si esta mujer continúa libre, era por Checley. Si esta mujer ha podido salir a Chile, era por Checley. Y si esta mujer hasta el día de hoy no está presa y bien preciosa, es porque Juan Carlos Checley, su aliado, la persona con la que ella coordinaba según su propio abogado, su propio asesor para liberar a su hermana, tienen mucho que responder ante la verdadera justicia. Y este sujeto, por supuesto, no era la justicia, ni juez, ni nada, porque es parte de esta red criminal, encabezándola esta mujer, que hoy por hoy ya se le terminó, ¿no?, los mesecitos sabáticos, porque ahora sí, recién ahora va a comenzar a comparecer ante la justicia. Ahora que Checley sale del tablero, ahora que Checley no está, lo inhibieron. Y para que vean una muestrita de este sujeto y la poca decencia y mucho menos la poca ética que tiene, el tema de Patricia Benavides con Checley lo sabíamos hace meses. Estamos hablando más o menos en enero, cuando reventó todo, ¿no? Reventó todo. Entonces ya lo sabíamos hace meses atrás. Acá celebramos en la Sagrita la caída de Benavides, hablamos de Checley, en fin, ¿no? Hicimos fiesta, acá en la Sagrita hubo fiesta el día que Benavides cayó y el día que la destituyeron. Y por supuesto volveremos a hacer fiesta cuando la metan presa, ¿ya? Entonces, nosotros hemos hablado mucho de este par de sujetos, de este par de engendros del mal, de estos par de engendros de la corrupción, y hemos hablado bastante. Pero recordemos que los medios tradicionales pues nunca hablaron de este nexo, nunca hablan de este nexo. Entonces nosotros desde el primer día exigimos que este supuesto juez, este mal juez, se inhiba en ese momento del caso que estaba afrontando del presidente Pedro Castillo y de Betsy Chávez, ¿no? El primer día, porque obviamente no es un juez probo, ni imparcial, ni mucho menos decente ni honorable, ¿ok? Entonces, después sucedió de que le asignaron pues a esta joyita, ¿no? Este joyón le asignaron el caso de Patricia Benavides, y nosotros seguimos ratificando que este juez no debe estar al frente de ningún caso sensible porque es parte de la red criminal de Benavides. Y lo hemos dicho hasta el hartazgo. Pero ¿qué pasó después? Bueno, pasó que la fiscal Delia Espinosa, a ver si me ayudan compartiendo, por favor, la foto de la fiscal, cuando ella requiere, el 14 de mayo, si no me equivoco, a ver, por favor, ella requiere que el juez Checley, o sea, mejor dicho, ante la sala de la Corte Suprema, saquen a Juan Carlos Checley del caso de Benavides por las mismas razones que la Sagrita viene diciendo desde el día 1, de que este hombre, según las indagaciones, según el testimonio de Jaime Villanueva, es parte de la red criminal de Patricia Benavides, ¿no? Ahí estamos viendo el comunicado, a ver, por favor, si lo acercamos un poquito, ahí está, ¿no? A ver, más abajito dice, eso fue, me parece, el 14 de mayo,
La Fiscalía Suprema de Delitos Cometidos, con la titular suprema Delia Milagros Espinosa, informa a la opinión pública lo siguiente: que en el trámite de la investigación seguida en la carpeta fiscal, se dispuso incorporar a la investigación preliminar en calidad de investigado, ojo, nada testimonio, no, investigado a Juan Carlos Checley Soria en su condición de juez supremo provisional como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico y contra Emma Benavides como presunta instigadora al delito contra la administración pública, cohecho activo específico en agravio del Estado. Más abajito, por favor, dice: en el transcurso de la citada se obtuvo información que vincula los presuntos pactos ilícitos entre el magistrado Juan Carlos Checley y la investigada Liz Patricia Benavides. ¿Esto desde cuándo la Cerita lo viene diciendo? Desde el día 1 en que salió y reventó el chupo a... venimos diciendo que Patricia Benavides es un alfil de la derecha, es una mafiosa desde el día 1. Desde que empezaron esta campaña contra el presidente Pedro Castillo, ella, en su calidad de fiscal de la Nación, fue prácticamente el detonante para que secuestraran a Pedro Castillo. Llamó a los militares a ordenarles. Ella como fiscal, no era juez, no, como fiscal. Todas sus letras, lo que es esta mujer y lo que es Juan Carlos Checley. Lo dijimos con todas sus letras. Entonces ahora Delia Espinosa, el 14 de mayo de este año, recién incorpora este sujeto como en calidad de investigado, en calidad de delito, pues, ¿no? Y dice y le pide a la Corte Suprema que salga al frente a pronunciarse con respecto a este señor, que no puede estar al frente pues de nada, ¿no? De nada. Y cuando hablo de nada es de nada. No tan solo en este caso, me refiero en todos los casos que esté llevando este presunto cuello blanco de por los Ayás en Piura, ¿ya? Este presunto integrante de los ilegales de Piura, ¿ya? Entonces, de nada. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después de lo de Delia Espinosa? Bueno, sucede que este señor, este supuesto magistrado, él mismo solicita la inhibición. Vamos a por favor poner ahí cuando Juan Carlos Checley pide la inhibición del caso de Patricia Benavides. Por favor, si me ayudan. Ahí está. Y ahí sí, ¿quién lo saca el comercio, ¿no? Saca el comercio. Juan Carlos Checley se inhibe del proceso contra Emma Benavides, dice. El juez de investigación preparatoria ya se había inhibido del caso de Patricia por los mismos testimonios de Jaime Villanueva. Bueno, entonces aquí lo que quiero resaltar es cuál es el papel de los medios de comunicación. O sea, nos quisieron vender a todos de Juan Carlos Checley por él mismo, ¿no? Solicitó inhibirse, él mismo pide inhibir. No, señores, Delia Espinosa solicitó la inhibición de este sujeto. Entonces, primero la fiscal actúa y luego él dice: no, ya me voy a inhibir, tienes razón, me descubriste, ¿no? Discúlpame un ratito, ya me voy saliendo por la puerta trasera, ¿no? Entonces, ese es el tipo de manipulación que realizan. A ver, por favor, ponemos ahí chiquitito lo que ha puesto el comercio en el titular. A ver, en el titular del comercio, para que analicemos, porque es importante ver este contraste, esta doble postura, ¿no? Ahí dice: Juan Carlos Checley se inhibe. No, señores del comercio, no se inhibió, lo inhibieron. Lo solicitó Delia Espinosa, lo inhibieron, no se inhibió, ¿ya? Porque como todo buen delincuente, solamente acepta, ¿no? Aceptan los cargos cuando se ven perdidos, cuando se ven expuestos, cuando solicitan su cabeza, ¿ya? Entonces, este sujeto, una vez que ya la fiscal había pedido la inhibición, dice: no, ya ahí sí me inhibo, ¿no? Ahora sí, alzo las manos, ¿no? Entonces, era lógico que esta sala de la Corte Suprema inhiba a este sujeto, porque obviamente no está ni en la moral, ni en las condiciones, ni nada. Él debería estar en el banquillo con todos los acusados que hoy dice él investigar y querer sentenciar, ¿ya? Entonces,
Vamos a pasar también, por favor, lo que dice la Corte Suprema, que ha mandado al tacho la resolución de este juececillo, ¿no? Ha mandado al tacho la resolución que había denegado, ¿no? En comparsa con Benavides para que pueda viajar a los United States, para que se pueda ir a Madrid, para que se pueda fugar cuando ella quisiera. Lo botaron a la basura y ahora van a volver a tomar una posición al respecto. Vamos a ver más arribita, por favor. Dice: Corte Suprema ordena que el juez Juan Carlos Sheckley no intervenga en procesos judiciales contra Patricia y Emma Benavides. Así que ahora las Patis, ahora las Emmas, ahora todos estos corruptos la tienen bien, pero bien complicadito, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién va a asumir esta defensa del Perú? Porque estas lacras representan los enemigos del pueblo, los enemigos de la patria. Entonces, ¿quién va a defender ahora la justicia en el Perú? Bueno, ahora es lo que lo vamos a saber en estos días, cuando se pronuncie la Corte Suprema. Y de hecho, ya han puesto, ¿no? Me parece, han puesto el 16 de agosto, han puesto ya fecha, han fijado fecha para la audiencia de impedimento de salida que se realizará el 16 de agosto contra Patricia Benavides. Y bueno, en efecto, esperemos de verdad, si este nuevo juez o jueza que asuma este caso, que por ahí dicen que puede ser San Martín, ¿no? Actúe de acuerdo a la ley, actúe de acuerdo a la justicia y actúe de acuerdo a la racionalidad. Esta tremenda rataza, este joyón, no puede campear ni en el Perú ni en el mundo. Está obstruyendo la justicia, está petardeando la democracia, está petardeando a través de todos sus manipuladores, a través de todos sus operadores, por distintos flancos para que se libre de polvo y paja. Y su primera operadora, su primera aliada es la señora Keiko Fujimori, alias la señora K. Entonces, entre alias se protegen y entre alias están saboteando la justicia en este país. Así que esperemos que el 16 de agosto no tan solo la Fiscalía solicite el impedimento de salida, sino que también se solicite el impedimento, pues, de estar libre en las calles como cualquier ciudadano y ciudadana. Es decir, que soliciten la prisión preventiva contra Patricia Benavides. Y no tan solo contra ella, sino que también empiecen la Junta Nacional de Justicia, creo yo, lo destituyan a Juan Carlos Sheckley, porque por supuesto no puede estar al frente de casos emblemáticos. Vamos a pasar la foto de Juan Carlos Sheckley con Betsy Chávez y con Castillo también. Con Castillo, ahí está con Betsy Chávez. A la pobre Betsy Chávez, este sujeto la tiene, pero en las peores condiciones. A pesar de que es juez, no se ha pronunciado. Betsy ha denunciado maltrato, ha denunciado tortura, ha denunciado que se le niegan los derechos básicos, y este fujimorista asqueroso que tenemos en pantalla se lo ha denegado en 20.000 idiomas. No hay derecho para Betsy Chávez, ni mucho menos hay derecho para el presidente Pedro Castillo. Este sujeto que vemos en pantallas, este cuello blanco, este ilegal de Piura, este artífice, no tan solo cómplice de Patricia Benavides, sino también artífice del golpe de Estado judicial más asqueroso de la historia, no tan solo del Perú, sino también a nivel latinoamericano, que todos ven con horror cómo pueden secuestrar un presidente sin ninguna prueba, sin ningún tipo de lógica amparada en el derecho. Secuestrado Pedro Castillo por este sujeto. Y cada vez que recusan y cada vez que solicita tanto Pedro Castillo como Betsy Chávez que remuevan a este sujeto, que remuevan a este ilegal de Piura de sus casos, se lo rechazan. Se lo rechazan. ¿Por qué? ¿Por qué sí lo han movido del caso de Benavides y no lo mueven del caso de Pedro Castillo? No lo mueven del caso de Betsy Chávez. Porque esto es político. Porque esto es político. Entonces, los operadores y también la banda o el grupo que se saca pero el ancho con estos fujiapristas dentro del aparato de justicia, tampoco responden a los intereses nacionales. Tampoco responden a la verdadera justicia, sino que responden a sus intereses de grupos. Algunos los llaman los caviares, otros los llaman los centristas, otros los llaman los comechados, ¿no? Para mantenerse ahí.
¿no? Pero entonces, esta es la lógica, es muy sencilla, es muy clara. ¿Cómo así inhiben a este sujeto, a este prontuariado del caso de Emma y de Patricia Benavides, pero no lo inhiben en el caso de Betsy Chávez, en el caso de Pedro Castillo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si fue Patricia Benavides quien ordenó a los militares a meter preso a Pedro Castillo. ¿Por qué? Tenemos a este juez Fuji, aprista, decidiendo sobre la libertad de nuestro presidente y decidiendo sobre la libertad de Betsy Chávez, ¿no? Y que de hecho, sea de paso, no nos sorprende en lo absoluto que este criminal que funge de juez esté en este momento encarcelando injustamente. No tan solo le ha bastado encarcelarlos aproximadamente por 2 años, ¿no? Sino que han ampliado 36 meses más esta prisión injusta, arbitraria, sin razón, contra estas dos personas, contra estos dos políticos que su único delito es haberse rebelado a su mafia, es haberse rebelado ante la pobredumbre y la corrupción de la cual ustedes han hecho carne, decía, han hecho piel y carne su investidura. No tienen investidura de jueces ni de fiscales, no, tienen investidura de la corrupción, investidura de la criminalidad. Ahí vamos dejándolo entonces. En el caso de Betsy y de Castillo seguirán aguardando por justicia, seguirán esperando que este juez lo inhiba de sus casos, porque tremendo alfil de Patricia Benavides, tremendo alfil de Keiko Fujimori, tremendo alfil de la derecha más antidemocrática y más antiderecho del mundo. No es posible esto que se esté dando en estas alturas, ¿no? Esta doble medición, ¿no? Para unos sí y para otros no. ¿Qué tipo de justicia es esta? ¿Qué tipo de justicia le espera al resto? Tremendo. Vamos a pasar al siguiente tema entonces, porque vamos a hablar de los apestados de la dictadura. Han pasado muchas cosas estos días, evidentemente yo lo vengo sosteniendo. Para aquellos incrédulos, para aquellos inocentes que dicen: no, Zairita, ya no hay dictadura, acá todo el mundo puede decir lo que quiera, aquí ya nadie está haciendo nada contra Dina Boluarte, ya nadie hace nada contra el Congreso, las marchas ya fueron... ¡Ah, cara! ¿Qué les he dicho yo? Que porque tú no lo veas en tu barrio o porque tú no hagas absolutamente nada contra esta dictadura, no significa que el resto no esté haciendo nada. No significa que el resto no se esté organizando. No significa que el Perú entero siga rechazando y repudiando de mil maneras a esta dictadura y a todos los que la componen. Entonces, vamos a ver, porque han habido muchas muestras esta semana de rechazo tremendo, absoluto, contra Dina Boluarte y los esperpentos de dictadorzuelos que tenemos en el Congreso, gobernadores regionales que están implicados en actos de corrupción con la dictadura, y bueno, una Policía Nacional con un ejército desacreditados, instituciones vacías, huecas, incluso podríamos decir hasta traidoras del pueblo peruano, siendo repudiadas a lo largo y ancho de nuestro país. Así que vamos a empezar con los apestados de la dictadura. Y vamos a empezar con la Chirinos, ¿no? Con la más mafiosa, ¿no? Con la K de Keiko, sicaria, ¿no? De la política. Bueno, porque a todo aquel que se mete con esta mujer, o bien les manda la moto, o bien pues los manda a los troles, a sus esbirros, a perseguir a docentes, a hacer los que los boten de su trabajo. Una persecución criminal, pero propio pues de Patricia Chirinos, ¿no? Propio de Patricia Chirinos. Felizmente más bien no les mandó la moto. Felizmente hay que agradecer, hay que orar por la vida de esta gente, por favor, no los dejemos solos, porque no se han enfrentado a cualquier delincuente. Se han enfrentado a Patricia Chirinos, más conocida pues, ¿no? Como la prima de Wilbur Castillo, ¿no? Como la mujer que había estado detrás del asesinato de 2 hermanos en el Callao. Así que vamos a pasar el video en donde esta mujer se fue a juerguear, ¿no? En términos coloquiales, ¿no? Dijo: el sábado me voy en la noche con mi amante, nos vamos a juerguear, vamos a pasarla de lo más lindo, y se fueron a meter a un bar barranquino, ¿no? No contaban que la iban a reconocer, y bueno, que la gente en Barranco, ya con unos traguitos de más, pues le dijeron toda su verdad. Así que vamos a escuchar el video cuando le increpan a Patricia Chirinos en un bar en Barranco. Adelante.
Bueno, ahí no pasó el momento ¿no? En donde ella le saca el dedo a la gente, ¿no? Le saca malcriadaza, pues, ¿no? Al mismo, ahí está, ay, gracias, mi producción, al toque nada más me lo pusieron. Ahí está Patricia Chirinos y el nivel de esta mujer, que bueno, lejos de pararse y retirarse, pues no te quieren, pues mamita, entonces agárrate, paras y te vas, ¿no? No te quieren, estás en un lugar público, en un lugar, ni siquiera público, un lugar cerrado, porque es un establecimiento. ¿No? Y aparte, pues, como tremenda cara de palo, ¿no? Tremenda conchudaza. O sea, como si ella en su mente pensara de que la gente, pues, no la va a reconocer y le va a decir la velazada. Y bueno, esto que ha sido grabado, ¿cuántas expresiones de rechazo ella tendrá que asumir día tras día? Gente que le dice las cosas en su cara pelada, solo que no lo graba, pues, ¿no? Porque tú te la cruzas, corrupta, rata, le dicen, no te vas a ir grabando, ¿no? Sino que pasó un momento y reaccionaste. Entonces, toda la gente que se encontraba en el bar, más bien las disculpas del caso, ¿no? Deberían pedir todas estas autoridades y las instituciones porque se abrieron el buzón y las ratas entraron a el bar que estaba ahí en Barranco y bueno, la gente que estaba consumiendo en ese bar pues no tenía por qué pasar por ese momento de tener dentro de este establecimiento a esta clase de gente que es corrupta, mafiosa, sicarios de la democracia y en todo sentido figurativo, ¿no? Entonces, de verdad, toda mi solidaridad al contrario con la gente de Barranco que tuvo que aguantar a tremenda rataza de 6 colas y bueno, hicieron lo correcto, que era correr esta rata del lugar, porque antes, yo creo, y esto lo creo muy firmemente, antes de asumir, ¿no? Asumir tu papel como un sujeto de derecho, pero pasivo, yo creo que hay que, al contrario, asumirnos como sujetos de derecho, como ciudadanos, pero ciudadanos activos, ciudadanos que inciden, ciudadanos que proponen, ciudadanos que dicen, que luchan, que labran, que hacen. Entonces, pudo haber pasado Patricia Chirino en ese bar, nadie hubiese dicho nada, ¿no? Tranquilita ahí con su amante, genial, pero no. Lo que ella tiene que afrontar es a un pueblo activo, un pueblo que está cada vez más unido en contra de todo lo que ella representa, en contra de lo que ella es, en contra de la corrupción, en contra del golpismo, en contra del asesinato cruel. Entonces, bien por la gente de Barranco, pero tampoco me anden creando ídolos de barro, ¿eh? Tampoco me anden creando ídolos de barro. Porque para ídolos, porque para mártires, porque para héroes, la gente que dio su vida en contra de esta rata y en contra de toda la pobredumbre que ella representa. La gente que murió en las calles, baleada por armas de fuego de los que protegen a estas ratas, que se hacen llamar Fuerzas Armadas y policiales, que protegen a los golpistas, que protegen a Benavides, a Chirinos y a toda esa gentuza, ¿no? Baleados por oponerse a la tiranía que hoy ellos quieren que sea una tiranía en paz, ¿no? Una tiranía en donde no pase nada, ¿no? En donde todo sea paz y amor. Vamos a alinear nuestros chácaras, por favor, vamos a meditar un momentito en la mañana. Bueno, ellos ya quisieran que adoptáramos una posición pasiva frente a lo que ellos representan, pero no, se equivocan. Ninguna posición pasiva y si la vuelven a ver, por favor, le vuelven a mandar mi mensajito porque tremenda rataza debería estar presa, tremenda rataza debería estar mínimo con prisión preventiva, no andando en bar, no. Tremenda rataza debería estar presa, no en los bares. Entonces vamos a seguir viendo por aquí. Ah, y otra cosita también antes que se me pase, ¿no? Otra cosita, ¿no? Esta mujer trató de victimizarse. Y es más, hubo gente, dentro de las derechas por supuesto, que la han victimizado. ¿Cómo va a ser posible? ¿Por qué la agreden? El Ministerio de la Mujer, una vergüenza, una vergüenza. Yo me pregunto, ¿cuándo ellos se han pronunciado en favor de la democracia en este país? ¿Cuándo se pronunciaron cuando masacraban a nuestra gente? Yo me acuerdo perfectamente cuando el saldo de muertos iba en el número 27, nadie decía nada. Convocaban a marchitas, convocándolas falsamente, llamándolas falsamente de la paz, pero era para otorgarles impunidad y para silenciar el dolor y los asesinatos selectivos contra nuestro pueblo.
Eso es lo que hacía esta gente. La misma gentuza que hoy se solidariza con Patricia Chirinos es la misma gentuza que tapó las masacres en el sur, en el centro, en la selva y en Lima contra la dictadura de Boluarte, cuando la gente salía a marchar y a protestar pacíficamente. Es la misma gente que tapó todos esos crímenes y que hoy se solidarizan con Patricia Chirinos. Y también son la misma gente que se solidarizan con Patricia Benavides. Entonces, no porque seas mujer, no te hace eso menos criminal, menos delincuente, menos ratera, menos sicaria. No porque seas mujer. Y por último, la primera solidaridad debe ser por la solidaridad por la vida, la solidaridad con los pobres, la solidaridad de clase. Y luego viene la solidaridad de género. Si es que eres una mujer proba, buena, solidaria, empática, demócrata, ¿no? Pero sin nada de eso no hay ningún tipo de solidaridad de género. Primero la solidaridad de la vida, de clase, del pueblo, y luego viene recién la solidaridad de género, ¿no? Entonces, creo fervientemente que el pueblo debe mantener, por supuesto, esta posición de recordarle a estos adefesieros sus crímenes, así estén en el bar, así estén en un acto oficial, así estén en la panadería de su casa, en todos los lugares y los rincones, siempre les recordaremos sus crímenes. Lo que son rateros, asesinos, corruptos, golpistas, aunque les duela. Aunque les duela. Así que vamos a pasar también a otro apestado de la dictadura. Ya pasamos con la Chirino, vamos a pasar a otro apestado. Y es que estoy hablando pues de Wilfredo Oscorima, ¿no? El otro apestado. Casi lo linchan a este sujeto, al Guayqui ratero, que ya ni siquiera su Guayqui, la traidora de Dina Boluarte en Palacio lo quiere ni siquiera ver la cara, ¿no? Ya están peleados los Guayquis, ya no son los mejores amigos, los más amantes, no, ya nada de eso. Ahora entre ellos no se puede ni ver ni la cara, porque saben que están al cogote con todas las investigaciones y las denuncias constitucionales y fiscales que llevan en este momento en su contra. Entonces, los apestados por doquier, por donde van emanando hedor que la gente simplemente no soporta, no aguanta, no tolera. Y es que al Guayqui ratero de Ayacucho casi lo linchan. Así que vamos a ver el video cuando se lo levantan en peso, le tiran botellazos, la policía estaba en minoría. Si en ese momento nuestro pueblo hubiese decidido bajárselo al Guayqui ratero, lo hacía, ¿eh? Estaban en una mayoría abrumadora. O sea, simplemente era acercarlos y listo. Pero para que entiendan una vez más el carácter de la protesta pacífica de nuestro pueblo. Tan solo quedó en un escarnamiento, ¿no? En una escaramuza, pero no llegó a más. Pudo haber llegado, tenía las fuerzas, el pueblo era abrumador, eran 20.000 personas rodeando al Guayqui ratero con su séquito de policías, pero no lo hizo, porque nuestro pueblo y nuestro movimiento de lucha es pacífico. Así que vamos a pasar las imágenes, por favor. Adelante. Los derechos de uso, las concesiones actuales y no admisión de petitorios, porque así se inicia, así inician las minas, haciendo petitorios, y tampoco eso queremos, no queremos eso. Casi muere linchado Wilfredo Oscorímac, alias el Guayqui ratero, alias el Guayqui relojero, alias pues el traidor de Ayacucho, ¿no? Casi lo matan, o sea, eso era para que lo linchen y se acabó Guayqui ratero, ¿eh? Era tomar justicia por sus propias manos, pero no,
nuestro pueblo, como siempre pacífico, veló por la integridad de ese sujeto, pero por supuesto le hicieron pasar su buen momento, ¿no? Como para que se acuerde el resto de su vida, lo insignificante que es tanto él como lo que él representa, que son minoría los asesinos, los corruptos y los vendepatria, y que la gran mayoría somos este pueblo valiente, que pese a ellos construimos patria, que pese a ellos salimos adelante, que pese a ellos hacemos del Perú una marca internacional, pese a ellos, y de manera pacífica. Qué lindo el Perú, ¿no? Qué lindo el Perú. Pero bueno, llegarán momentos de justicia en donde esta situación cambie, en donde esa mayoría que hoy vimos, ahorita acabamos de ver en Ayacucho, empoderada, enfurecida, que se levanta y reclama y que quiere también pues escarmentar a este sujeto, tome el poder político y comience a hacer las cosas que deben hacerse en este país. Y comience a dar y trasladarle la riqueza y el poder que le pertenece al pueblo. Y comience a estos huayquis rateros ponerlos donde deben estar, que es en la cárcel. Llegará el momento, pero hay que trabajar para eso. Ahora vamos a pasar también porque el día feriado, ¿no? El día feriado, bueno, fue la batalla de Junín, ¿no? Fue la batalla de Junín, entonces pues la gente salió a festejar esto, ¿no? O sea, es un hecho histórico, es un día que no es que se declaró feriado nacional porque finalmente vamos a celebrar que podemos relajarnos, descansar un poco de la ajetreada vida laboral que lleva el Perú. De hecho, sea de paso, es uno de los pocos países en donde todavía se sigue manteniendo la estructura de las 48 horas. Hay países que han logrado reivindicaciones laborales, jornadas laborales de 40 horas, de 36 horas, pero nosotros aquí seguimos, ¿no? Modo siglo XVII, ¿no? Bajo la esclavitud, la semiesclavitud, o bajo pues la esclavitud moderna, que le hacen llamar, ¿no? Entonces estas 8 horas, recordemos, se ganaron hace varios siglos a través de luchas, a través de un propósito de emancipar a la clase trabajadora, dejar que sus vidas también sean aprovechadas de mil maneras, en el ocio, en el estudio, en la profesionalización, en la conexión con la naturaleza. Bueno, pero al parecer nosotros no hemos superado esas épocas y continuamos replicando, ¿no? ¿Cuál fórmula secreta para mantener el bendito crecimiento del PBI nacional? Seguimos replicando la fórmula de la semiesclavitud moderna, ¿no? Entonces, también es un hecho, o también debe estar en la agenda del pueblo, reducir la jornada laboral, ¿no? Que los oligarcas y que los empresarios, si quieren hacer empresa, paguen más a sus trabajadores, y no tan solo paguen más, sino que también le hagan trabajar menos, ¿no? Porque hay que compartir también lo que se produce, la riqueza, la plusvalía, esa ganancia, los chili. Hay que compartir también con toda la gente que hace posible y que genera riqueza. La plata por sí sola no genera riqueza, la genera la fuerza trabajadora. Entonces, mientras en otros países se está trabajando 40 horas a la semana, 36 horas a la semana, aquí en Perú seguimos bajo el modelo esclavista de las 48 horas semanales, ¿no? Entonces, no es porque no simplemente se dio un feriado el día 6 de agosto, no se dio un feriado porque, bueno, vamos a hacer que la clase trabajadora deje de trabajar tanto. No. Ha sido porque hay un hecho histórico detrás de esta fecha que nos debe llevar y nos debe llamar no tan solo a la reflexión, sino a retroceder en la historia y recordarnos los momentos históricos importantes que atravesó nuestra patria en su etapa liberadora, ¿no? Porque fuimos colonizados, recordemos, hubo un etnocidio, porque de los 10 millones de indígenas quedó un poco menos de 1 millón. Lo que hicieron los españoles, los colonos ingleses, los colonos portugueses y franceses fue un genocidio en América. Nos reducieron ni siquiera pues ni al 10%, nos eliminaron y quisieron eliminarnos. Hasta la fecha continúan en esto, pero no han podido, ¿no? No han podido. Y bueno, y es que después de la colonización vino un movimiento independentista muy fuerte. Algunos dicen que empezó con Simón Bolívar, otros dicen que empezó pues con José de San Martín,
lo cierto es que el Perú tiene un referente muy importante y es Túpac Amaru II, ¿no? José Gabriel Condorcanqui II y Micaela Bastidas no tan solo libraron una batalla importantísima por allá en los años 1700, sino que incluso fue una batalla, el levantamiento de los indígenas, fue una batalla incluso que se libró como 17 años aproximadamente antes incluso de la Revolución Francesa. Es decir, aquellos que sostienen la idea de que la corriente libertadora de Simón Bolívar nació por la Ilustración, por la Revolución Francesa, miren acá en Perú, miren aquí, en el sur del Perú, nació una corriente libertadora, independentista, pero indígena, a su vez mucho antes que la Revolución Francesa. Y esa fue la revolución de los indígenas que trataron durante una guerra desalmada durante 2 años votar a los españoles, pero bueno, por fuerzas externas, por apoyos de otras superpotencias en la época, murieron aproximadamente unos 200.000 indígenas, ¿no? En el lapso de tiempo de 2 años. No tan solo eran gente o indígenas del Perú, sino también de lo que hoy conocemos como Bolivia, como el Inca, bueno, en este caso Túpac Amaru, Inca Katari también, ¿no? En Bolivia. Entonces, fue una gesta histórica, pero que sirvió de inspiración también para otros movimientos en Latinoamérica en estas épocas para que lograsen y anhelasen su independencia, ¿no? Entonces, por los 1800 nacen estas corrientes y finalmente se consagra con el ejército bolivariano, el ejército de Bolívar, que encontró, ¿no?, en la esclavitud, en el despojo y en el dolor, no tan solo de los pueblos indígenas, sino también de los pueblos afrodescendientes, encontró el motivo de su vida y le entregó su vida a Latinoamérica y a la libertad de la misma, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado recordando el día 6 de agosto en un año como en 1824, ¿no? De hecho, este año se conmemoraban los 200 años, un bicentenario desde esa época, importantísimos para los peruanos y aquellos libertarados y aquellos oligarcas que quieren pisotear la memoria de Túpac Amaru, su gesta, que quieren pisotear y ningunear la victoria en Junín, que fue la que precedió la victoria final en Ayacucho con la expulsión y la derrota de los realistas, de los españoles. Quieren ningunear ese proceso histórico poniéndose del lado de los opresores. Déjenme decirles que son tremendos ignorantes y antipátridas, ¿no? Y apátridas es lo que son. Seguramente estos señorones habrán nacido y seguirán pensando con la idea aristocrática, con la pregunta bendita: ¿qué hubiese pasado si no hubiese existido Bolívar, no hubiese existido Túpac Amaru, no se hubiese dado esta gesta independentista? Seguiríamos siendo colonia de España. Ese será el sueño húmedo de esta gentuza. Por supuesto, tienen colonizado el cerebro, descolonicen su cerebro. De verdad, la gente que ya borda en lo ridículo, ¿no? Mientras en otros países se celebra con patriotismo el haber roto con el Imperio Español, haber vencido al Imperio Español, haberse autodeterminado como un pueblo soberano. Aquí tenemos a gentuza barata, porque barata tienen llenos los bolsillos, por todo lo que roban, pero barata de sentimiento patriótico, baratos y pocos de cerebro, pocos de patria, pues, ¿no? Entonces siguen esperando, ¿no? O siguen deseando, ¿no?, que el Imperio Español lo hubiese doblegado a nuestro pueblo, a la corriente independentista, y seguramente seguiremos siendo colonia, ¿no? Eso es lo que pensarán en sus cerebritos reducidos estos apátridas, que hoy por hoy son los oligarcas del Perú, son los que Patricia Chirinos, ¿no? Son esta gente que está hoy en el poder, la derecha más rancia, porque yo lo vengo sosteniendo. Este es el gobierno de Keiko Fujimori. Este es el gobierno de la derecha. Eso no es un gobierno de izquierda, de Dina Boluarte, no. Ella está siendo usada como papel higiénico y cuando terminen con ella la tirarán al tacho. Pero este es el gobierno de Keiko Fujimori. Y ese es el pensamiento colonial que ellos reproducen. No solo en la televisión, no solo en la televisión, sino que reproducen incluso en las universidades, así como lo escuchan. Entonces, cuidadito
con los jóvenes, de estar siendo adoctrinados por esta gentuza, con estos gentuzas de que tienen pasión, ¿no? De ser felpudo, de ser colonia, ¿no? Cuidadito con estar dejándose influenciar por estas gentes. Muy bien, entonces vamos a recordar a ver qué cosa hicieron los apátridas que tenemos en este momento en gobierno y quisieron también celebrar esta fecha, pero como siempre a espaldas del pueblo, porque si lo hacen con el pueblo lo levantan en peso, los agarran a botellazos a lo Wilfredo Corima. Entonces dijeron, no, un momentito, mejor hacemos nuestro propio desfile con nuestros militares y con nuestros vasallitos. Entre nosotros mismos hacemos nuestro desfile aquí en las Pampas de Junín y que el pueblo que se vaya a su casa, o sea, es decir, llegaron a las Pampas de Junín, montaron un estrado y resulta que los dueños de casa los dejaron fuera de la fiesta. Adelante, por favor, con el video. El pueblo iba a ingresar acá. El pueblo iba a ingresar. El pueblo. Nosotros somos hijos de acá. Yo soy judío de acá. Acá se luchó la batalla. Gracias a Junín ahora tienen trabajo ustedes. Gracias a Junín son libres. Gracias a la batalla de Junín son libres. Esto no pasaba años tras años. ¡Eso no era así! ¿Para qué nos traigan a la vida asesina? Acá el Junín no lo quiere. Ni un año, acá los policías están jodiendo, ni un año. La gente quiere mirar el desfile. Idiota de mierda, no saben ni conocen la historia del Perú y se quiere dar acá. Solo te quiero ver. No te tengo miedo. A mí militar me vas a venir así faltando. Bueno, tremendo lo que han hecho en Junín. Se pasaron de verdad, prácticamente cercar e impedir que la gente que vive allí, que son los descendientes directos de los que pelearon ahí, de los que son los testigos históricos y las nuevas generaciones que han heredado a manera de testigos históricos esta gloriosa batalla que terminó en victoria para el pueblo peruano, que terminó en victoria para la corriente libertadora de América Latina, que no sean parte de la institucionalidad de esta república que ellos mismos y sus antepasados gestaron, es un insulto pero sin precedentes. Es un insulto que, como lo denuncia este ciudadano, nunca se ha visto esto aquí. Nunca se ha visto de que nos dejen a nosotros fuera de la institucionalidad, fuera de el mismo protocolo en Pampas de Junín. Y bueno, lo hacen porque carentemente son aceptados por la población. Entonces, para que no los linchen, para que no les digan la vela sagrada, para que no les digan lo que son, bueno, simplemente tuvieron que acordonar todo y dejar al pueblo fuera, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar también el video de un presidente que no necesariamente es peruano, a ver si me ayudan, por favor. No sin antes pedirles que compartan este video para llegar a más personas. Compartamos, suscribámonos. Y finalmente también comentemos, dejamos un comentario. Voy a leer algunos comentarios también, así que los que están siguiendo aquí desde la página nacional, voy a leer algunos comentarios, ¿ya? Dice, Dina Vallarta es una títere de la señora Khan, dice Hilton Guamán, es correcto, ¿no? Es correcto. Neil Jesús Verde dice, en todos departamentos así deberíamos votarlos a esas ratas. Bueno, es correcto también, Neil. Entonces vamos a ver y escuchar a un presidente que con mucho sentimiento pareciera tener más amor por nuestra propia patria, que nos vio nacer y que hoy es libre y soberana, que estas gentuzas que encordonan todo para celebrarse entre ellos y para que el pueblo no les diga sus verdades. Adelante, por favor. Hoy es un día muy especial, porque hoy tenemos que recordar a nuestro guía, a nuestra inspiración, al padre que nació aquí, bajo este cielo de Caracas. Hoy es un día para recordar al gran libertador Simón Bolívar, a los 200 años de la victoria de la batalla de Junín, 200 años de gloria.
inconmensurable. Estaba viendo lo triste de las celebraciones del gobierno usurpador de Perú. En una fecha gloriosa como hoy, donde marcharon a pie nuestros soldados para configurar el gran ejército unido libertador que rompió el espinazo del ejército colonialista español y le propinó la derrota que llevaría hasta Ayacucho y a la definitiva liberación de Sudamérica de 300 años de colonialismo español. Lo llamaron la batalla silenciosa. No se disparó ni un tiro. Todo se resolvió entre lanzas y espadas. Y en 45 minutos nuestro ejército libertador destrozó al más poderoso ejército que España tenía en Sudamérica. ¡Gloria eterna a Bolívar! ¡Gloria eterna a Sucre! Tremendo discurso del presidente Nicolás Maduro. Se me enchinó la piel, no sé si ustedes, de verdad, ese ferviente sentimiento de patria, de patriotismo, bueno, solamente lo puede expresar alguien que lo siente, ¿no? Y bueno, gracias al presidente también por solidarizarse con nuestro pueblo, lo dijo textualmente. Fueron lastimosas las celebraciones o disque celebraciones que se realizaron acá en Perú a espaldas del pueblo por ese gobierno usurpador. Lo dijo el presidente Nicolás Maduro Moros y desde acá de La Zairita agradecemos ese gesto por recordar el sufrimiento del pueblo peruano y recordarle a la comunidad internacional que hoy vivimos en una dictadura y que un gobierno usurpador, por supuesto, no puede ni debe fungir de legitimidad cuando no la tiene, y es más para estos acontecimientos, estas celebraciones que debería celebrarlo nuestro pueblo y no los usurpadores. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar también al otro, creo que me pasa acá, a la otra pestada de Leslie Urteaga, otra fascista que tenemos como ministra de facto, que según ella dice que la cultura, ¿no?, es una herencia que hay que defenderla, pero en la praxis hace todo lo contrario, ¿no? En la praxis ahoga a los actores, las actrices, los compositores, a la gente que promueve la cultura, los ahoga, los asfixia, les quitan recursos y pues por supuesto, ¿cómo van a hablar de cultura? Gente que tiene las manos manchadas de sangre y que por supuesto es repudiada a donde quiera que va. Así que vamos a pasar el video del recibimiento caluroso, ¿no? El recibimiento caluroso para Leslie Urteaga, ministra fascista de esta dictadura. Adelante. Fuera, 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 fuera. Ese es el colectivo de una ley de El roche de su vida, lo recordará siempre, y bueno, el internet también lo va a recordar siempre, el roche de su vida. Ustedes vieron ese auditorio completito abucheando a Leslie Urteaga. Lárgate, fuera, fuera, rata. Y bueno, vemos que la gente que está dentro de este medio, ¿no?, la gente que hace cultura, la gente que vive de la cultura, es su profesión y también es su legado, porque ser artista no es para cualquiera. Yo ahorita me gustaría pues ponerme a cantar, ¿no? Pero no me sale la voz, Dios no me dio ese don. No, Dios no me dio el don de pintar, Dios no me dio el don de actuar.
pero hay gente que sí nace con ese don y muchas veces hasta lo heredan, vienen de familias artísticas, ¿no? Y bueno, tener esta mujer de representante de algo, hágame el favor. Bueno, el auditorio habló y habló fuerte, la votaron como cualquier cosa y tremendo rochezazo para el circo de su vida de Leslie Urquiaga. Y bueno, es que servir una dictadura sangrienta pasa factura, ¿no? Y cobra bastante alto. Y la cobra, y el cobro va a ser de que esta apestada va a ser recordada no como ministra de Cultura, sino como una ministra de facto servil a una dictadura asesina. Una dictadura que contravino contra los derechos de la gente que hace arte, que una ministra o una ministra de facto que hizo nada por la cultura y que al contrario la terminó de matar, quitándoles presupuesto, quitándoles alcance, no representando a nadie. Porque la derecha ve la palabra cultura y al toque saca el rifle, ¿no? La derecha ve a alguien bailando y al toque dice serenazgo, sáquenlos de ahí, como Porky, que está votando a los chicos que bailan ahí al frente del Palacio de Justicia, los vota. La derecha no sabe de cultura, no le gusta, es más, odia la cultura y su misión histórica es acabar con la cultura, porque la cultura despierta, la cultura transmite, la cultura comunica desde el sentimiento, la cultura se hereda, la cultura habla por episodios antiguos, anteriores, nos cuenta una historia de verdad. Y es algo que ellos no pueden permitirse, porque en todo caso la cultura va a contar sus crímenes, va a contar el despojo que le hicieron a la patria, y va a contar de 1000 formas, hablado, cantado, recitado, actuado. Entonces ellos tienen que destruir la cultura, es parte de su agenda hegemónica de la derecha, destruir la cultura. Y es por eso que Adriana Tudela, con todos estos fascinerosos, van detrás de la cultura porque la quieren ver muerta. No quieren que el Estado la financie porque quieren que muera la cultura. Y quieren seguramente que en Perú hay una especie de mercaducho que compra enlatados fabricados en los United, en Alemania y en todos los países europeos. Nosotros no tenemos por qué producir cultura, según esta lógica colonial racista y esta agenda antidemócrata, anticultura de la derecha, sino que nosotros tenemos que importar la cultura de afuera, de Occidente, de Europa, de los United States. Entonces quieren matar la cultura andina, quieren matar nuestra cultura para imponernos la cultura extranjera. Y para que todos rompamos con nuestros vínculos más originarios y trabajemos y seamos serviles a ellos. Ese es el rol de la derecha, matar la cultura. Entonces, para esta gente que opera para matar la cultura, ese es su remedio, esa es la respuesta y ese es su vacuna. Vamos a ver también, porque no vamos a terminar con esta lista de los apestados sin la apestada principal, sin la fascinerosa Dina Boluarte, cuando le responde a un manifestante, bueno, ni un manifestante, estaba por ahí paseando, fungiéndola de presidenta de facto, ¿no? Con sus carritos militares, ¿no? Con los que la protegen. Y bueno, así como mucha gente fue y le dijo la vela verde, corrupta, le gritó un transeúnte, y lo que hizo esta defeciera fue decirle, tu mamá, ¿no? Nivel lumpen, pues ya, nivel lumpen. Pasemos al video, por favor. Insólito, Dina Boluarte habría insultado a ciudadano que la llamó corrupta, su mamá. Le dijo tu mamá, se pasó, señor. Ahí está. Ay, Dios mío, no. Bueno, la voy a saludar. Le dijo tu mamá, se pasó, señora malcriada. Qué malcriada. Bueno, entonces la medicina para esta mujer, para esta corrupta y para esta criminal es la siguiente. Recordemos cuál es la medicina, por favor. Ruth Barcena Loaiza, que es el nombre de la agresora, llega muy sigilosa, baja, atraviesa lo que es esta tolva del vehículo agachada, junto con otra persona que también es una de los familiares de la víctima de la violencia. Bueno, acá han habido en la Zairita varios episodios, ¿no? Varias clases bastante didácticas de cómo podemos nosotros recordarle sus crímenes a estos genocidas, a estos delincuentes, a estos fascinerosos, cómo podemos demostrarle nuestro rechazo. Y cualquiera de las expresiones es válida, señores. Cualquiera de estas expresiones es válida, porque no estamos atentando contra su vida, ¿no? Bastante ya, con todo lo que le han hecho a nuestro pueblo, como para no aguantarse, ¿no? Un poquito de remedio de su propia medicina.
Así que cualquier expresión de rechazo contra estos operadores criminales es válida y el pueblo peruano lo aplaude. Aunque se rasguen las vestiduras algunos cómplices de esta dictadura, nos interesa un pepino, nada. Así que vamos a pasar ya finalmente con la noticia internacional, y es que Maduro pues nos ha dado una cátedra de diplomacia internacional. A ver si escuchan estos fascinerosos de la derecha para que aprendan cómo se hace respetar el territorio nacional y cómo se hace respetar la voluntad y la soberanía de un pueblo. Así que vamos a ver primero que después, ¿se acuerdan? Acá hemos hecho un programa extensivo en la Zairita del caso de Venezuela, de las elecciones presidenciales en Venezuela. Hasta el día de hoy, estos señores que gritaron fraude no han mostrado ninguna acta, han sido llamados por el Tribunal de Justicia Electoral para que presenten las benditas actas, no la han presentado. Lo han presentado Maduro, lo ha presentado fulanito, sultanito, la oposición, menganito. Todos ya fueron a llevar sus actas porque lo está requiriendo la justicia, pero, oh casualidad, los que no llevaron las actas fueron los que gritaron fraude. Me refiero al candidato Edmundo González. Entonces, después de este episodio de las elecciones celebradas el 28 de julio, por supuesto Estados Unidos salió a gritar a los 5 vientos de que Maduro era un dictador y que Estados Unidos no reconocía las elecciones en Venezuela. Así que compartamos, por favor, qué nos decía los United States, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, que nos decían después del 28 de julio, en donde reconocían a Edmundo González como presidente de Venezuela. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el diario El País: elecciones en Venezuela, Estados Unidos reconoce a Edmundo González como el ganador de las elecciones en Venezuela. Es más, dijeron que había sido abrumador, que ellos tenían la certeza de que Edmundo había ganado. No ha presentado este señor, este viejecito operador de la CIA, no ha presentado ni un acta hasta la fecha, pero ya lo estaba dando Estados Unidos como ganador. Otro desadaptado que salió a festejar, a ver, dice acá, comunicado oficial, dice Gustavo Martínez, ¿no? Bueno, un odiador internacional de derechas, dice, comunicado oficial de Estados Unidos reconoce a Edmundo González como ganador, respaldadas por abrumadoras pruebas. Espero que esto sea, bueno, lo que él menciona. Veamos, por favor, el comunicado. El comunicado. Ay, a ver si podemos verlo abajito o es una toma de captura, ¿no? Bueno, ahí está, Statement by Secretary, bueno, Antony Blinken, ¿no? Antony Blinken, quien es el vocero de la Casa Blanca. Bueno, decía eso de que, claro, que Maduro había hecho fraude y que por lo tanto había ganado Edmundo González. Otro desadaptadito, ¿no?, que tenemos aquí de vecino en la Argentina, que es Javier Milei, decía lo siguiente con respecto a Venezuela y sus elecciones. Adelante, por favor. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. No bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, es un payaso. Por favor, su clonazepam, mandémosle una caja de clonazepam, Valprax, por favor. Argentina, Dios mío, qué desequilibrado sujeto tienen de presidente en Argentina. Bueno, ahí le teníamos al desequilibradito de Milei diciendo que había habido fraude, de que reconoce a Edmundo y que viva la libertad, ¿no? Ya, bueno, su tontería y media, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después de que estos payasitos y payasines dijeron a los 4 vientos reconocer a Edmundo González? Ay, por supuesto no podía faltar el Perú, ¿no?, que incluso fue el primer país en reconocerlo, antes que Estados Unidos. Reconocemos a Edmundo González como embajador. El día siguiente, 6.000 venezolanos perdieron sus vuelos a Caracas porque simplemente se rompieron las relaciones. Bueno, son expertos en joderle la vida a los peruanos. Bueno, también una, ¿qué más? Robarle la vida a los venezolanos también, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál fue la muñeca política de diplomacia internacional. Nos dio cátedra el presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar cuál fue la respuesta ante tanta payasada internacional. Adelante. Esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS.
Sencillo, porque Venezuela no la va a detener nada. Bueno, fue clarísimo Nicolás Maduro. Si ustedes se atreven a cometer el error de su vida de reconocer a Edmundo y desconocer la voluntad popular de Venezuela, olvídense del oil, olvídense del petróleo, olvídense de los barriles, se acabaron las concesiones que ya están firmadas para Estados Unidos y que dicen ¿qué más dijo el presidente Nicolás Maduro? Olvídense de todo, se lo entrego a mis compañeritos, a mis amigos, a mis best friends, a la gente que sí respeta el derecho internacional y se lo entrego a los aliados de los BRICS. Entonces, inmediatamente sintieron la estaca aquí en el corazón, por supuesto en Estados Unidos. Ustedes saben que todo lo ven business, por algo dice un refrán, business on business. Entonces tuvieron que actuar de pronto y rectificarse ipso facto, ¿no? Entonces, de hecho, acá me estamos compartiendo a ver cuánto petrolito tiene pues Venezuela, los países con las mayores reservas de petróleo. Venezuela, 18%, 304 mil millones de barriles. ¡Hala! ¡Qué bastante!, ¿no? Y mira, ahí ni siquiera hay ningún país de Latinoamérica, ¿eh? Todos ya son países que están de repente allá en África, en Asia, ¿no? ¡Wow! Increíble. Y bueno, un poquito está más arriba de Arabia Saudita, ¿no? 17% en las reservas de petróleo. Bueno, sobre eso estaba hablando Nicolás Maduro. ¿Y qué pasó? Instantáneamente Estados Unidos sacó un post aclarando que no había reconocido a Edmundo González. Esto ya de verdad roza con lo absurdo, con lo ridículo. Dijeron, ahí está, Edmundo González dice es el vocero de la Casa Blanca, dice, todavía no estamos en ese punto de reconocerlo como presidente. Estamos en contacto con nuestros socios en la región, Brasil, México, Colombia, para encontrar un camino a seguir. Es decir, al toque nomás puso freno Estados Unidos con su intentona golpista de desconocer la voluntad del pueblo venezolano y lo dejó sin piso al títere de Edmundo González. ¿Qué más dijo con, en este caso, Argentina? ¿Se acuerdan el loco de mente que decía ¡viva la libertad, carajo! Ya, a ver, vamos a ver, por favor, pasemos el videíto de lo que dijo su vocero, ¿no? De Javier Milei, el desequilibrito latinoamericano. Adelante, por favor. Y con respecto a lo otro, bueno, seguimos esperando cómo se desarrollan los acontecimientos, ya cada vez con menos esperanzas, pero todavía con el deseo de ver las actas famosas y ver, bueno, cuál es la base, cuál es el sustento que tiene el dictador Maduro para haberse proclamado ganador de las elecciones. No hay, por ahora... El gobierno ya habla de fraude, digo porque hay posiciones neutras, Brasil, México, etcétera. Bueno, no, nosotros no tenemos una postura nuestra, todavía no estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador. Porque estamos esperando efectivamente tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo. Digamos, no podemos salir a decir lo que se nos ocurre. Eso deberías saberlo. No hay que no se entiende. El gobierno, antes de los resultados supuestamente fraudulentos del gobierno Maduro, supuestamente Argentina ya había declarado fraude. El propio Javier Milei hizo un posteo antes de los resultados, repito, supuestamente fraudulentos, ya diciendo que se tiene que ir. Con lo cual digo, ya aunque usted no lo quiera ver, el gobierno ya confirmó de que fue fraude. Por eso le pregunto. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué no lo proclaman al mundo? Pero por lo que te estoy diciendo, porque efectivamente necesitamos que todo se aclare, ser muy cautelosos con lo que pasa en Venezuela. Te recuerdo que nosotros tenemos además asilados allí, hoy bajo la custodia de otros países, y tenemos que ser muy... Bueno, ahí ya se hacen los locos, no, pero nosotros no quisimos decir eso, al mundo lo dejaron más solo, pues, ¿no? Lo dejaron solísimo. Ahí solito, ya se acabó pues esta farsa de decir que en Venezuela hubo fraude, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora obviamente ya pasaron algunos días, no lograron su cometido, que era que el golpe de Estado venga de adentro hacia afuera, ¿no? Es decir, que en Venezuela se den revueltas y que finalmente derroquen al presidente electo a través de un golpe de Estado. Que incluso ha habido una llamada a la insurrección militar, ¿no? María Corina ha llamado en una carta diciendo que los militares deben alzarse en armas contra Maduro, o sea, un nivel pues de golpismo criminal, ¿no?
Pero ahora, después de todo esto, ahora Estados Unidos y su faldero más faldero, Javier Milei, ahora dicen que no están en condiciones de declarar ganador, que están esperando, que es una posición racional. Cuando en su momento se fueron contra todo, con los gobiernos de Brasil, con el gobierno de México, con el gobierno de Colombia, que han dicho que hay que esperar el resultado final del CNE, que es el organismo, la institución encargada de velar y encargada de dar el resultado oficial, ¿no? Ahora sí toman la postura racional de esperar los resultados que ya se dieron, porque obviamente hay una contabilización totalizada y los resultados dan por ganadora a Nicolás Maduro, sino que si quieren ver las benditas actas, mesa por mesa, quienes fueron a votar, bueno, eso tiene un plazo legal que son 30 días. Y todavía vamos como que en el día 12 o 13, todavía están dentro de su plazo legal. Y eso teniendo en cuenta que ya ha tomado el caso el Tribunal de Justicia de Venezuela y que también están hasta la fecha, hasta el día de hoy, bajo ataque cibernético mundial. 200 millones de ataques recibe Venezuela día tras día desde países del extranjero que están penetrando la seguridad cibernética de este país, ¿no? Entonces ya vimos una clasecita de diplomacia y bueno, también hay alguien más que tampoco reconoce a Edmundo, quien es el mismo Edmundo González. Ya ni él se reconoce, esta payasada terminó, llegó a su fin, se acabó la historia, se acabó el circo y vamos a ver ahora cómo Edmundo González, el supuesto electo presidente que nadie en el mundo reconoce, ni siquiera sus patrones en Estados Unidos, porque le han condicionado el petróleo venezolano, ya tampoco él ya ni se reconoce. Así que vamos a ver la fotito, por favor, porque él, a ver si me comparten, el día, si no me equivoco, 4 de agosto, se hace una carta, ¿no?, dirigida a sus seguidores. A ver si por favor me ayudan con la cartita. Ahí está. Y al final firma, ¿no? A ver, vamos abajo, por favor. Al final firma Edmundo González y coloca ahí, pues, a ver, vamos a ver más abajo, en la firma. Ahí está. Bueno, una carta extensa, ¿no? Una carta extensa. No, ese es del 7 de agosto. El del 5, por favor. La otra cartita. Ya hace otra carta, ¿no? El 5 de agosto firma Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. Y bueno, pasaron 2 días y ya no firma ni como presidente, ni como candidato, ex candidato, como nada, ¿no? Simplemente pone su firma y pone Edmundo González. Bueno, ya ni él se reconoce, nadie lo reconoce este sujeto. Y por acá me venían diciendo algo que ahorita voy a leer. Pero vamos a terminar viendo la única o el único payaso que sigue reconociendo Edmundo y que ha roto relaciones con Venezuela. Y me refiero a Javier Olaechea. Vamos a ver cómo quedó Javier Olaechea después de hacer el berrinche de su vida en la OEA, haber reconocido a Edmundo, haber dicho que Maduro es un tirano, que bla, bla, bla. Bueno, quedó como un payaso. Así que mejor vamos a pasar la fotito, que se vaya a dormir, porque es lo que mejor sabe hacer este payaso. Ahí está, a la mano izquierda, que duerma junto con Nicanor Boluarte el dulce sueño, que duerman lo que puedan, porque cuando esta pesadilla acabe, ya no van a poder dormir, señores, van a tener que comparecer ante la justicia. Así que vayan durmiendo lo que puedan y no se metan en asuntos en donde no los llaman y en donde quedan como payasos y comprometen los intereses de la nación, del Perú. Y por último, quiero por acá responder una pregunta. Por ejemplo, acá dice Joan Quispe, tenemos nuestros propios problemas para estar pensando en Maduro y no sé cuánto más. Bueno, yo les digo una cosa a mis hermanos y hermanas que me ven. Tenemos que solidarizarnos con el pueblo venezolano, con el gobierno revolucionario de Venezuela, porque ese es el plan de la derecha, fracturar la unidad latinoamericana. Entonces, lo que ellos quieren es ir uno tras uno. Fueron por Pedro Castillo, lo lograron. Fueron por fulanito, sultanito, lo lograron. Ahora quieren ir tras Venezuela. Venezuela es el faro de luz que tiene Latinoamérica, de un proyecto socialista palpable, real, que se puede ver, que se puede contrastar, que se puede analizar, que se debe defender. Los peruanos y las peruanas debemos defender a todos los pueblos que luchan por su propia autodeterminación, que luchan por sus sueños, que luchan por vencer la opresión
de los que siempre nos han oprimido, que han luchado incluso por nuestras propias causas como país. Nosotros le debemos históricamente la lucha en Ayacucho, la lucha en Junín, por la corriente libertaria. Les debemos a nuestro hermano pueblo de Venezuela la liberación y la libertad de nuestro pueblo peruano, la independencia de nuestro pueblo peruano. Entonces, por ahí algunos que dicen, concentremos, ustedes no tienen ni idea de lo que significa la victoria de Nicolás Maduro para Latinoamérica, para el Perú, para el mundo, con los BRICS, con el nuevo escenario mundial, ya no hegemónico por Estados Unidos, sino un escenario multipolar, un escenario en donde diferentes pueblos del mundo pueden encontrar un equilibrio y contrarrestar el impacto del capitalismo hegemónico mundial, en este momento dominado por el imperialismo norteamericano y por los países miembros de la OTAN. Ahí está metida la Unión Europea. Entonces, por supuesto que vamos a defender a los gobiernos y a los proyectos de nación que defiendan los derechos de los pobres. Vamos a defender también los proyectos en México, vamos a defender el proyecto de Petro en Venezuela, de Sheinbaum en México, de Bolivia con Evo Morales, y así consecutivamente, porque esa defensa es una defensa que va más allá de los límites imaginarios de la territorialidad. Es la defensa de la humanidad. Y defender la humanidad, por supuesto, será siempre una causa justa y una meta conjunta que debemos todos también aspirar y alcanzar. Así que con Venezuela toda nuestra solidaridad. Y terminó el chiste mal contado de no querer reconocer el éxito del socialismo del siglo XXI venezolano, no querer reconocer la voluntad del pueblo venezolano al presidente Nicolás Maduro, y que mientras él continúe al frente de esta revolución, servirá, por supuesto, de bastión de resistencia a Venezuela para que el resto de los países de Latinoamérica, incluidos el nuestro, sigamos aspirando a construir una nación diferente, aspirando a construir una nación de justicia y aspirando a hacer nuestro propio camino, sin injerencismos, sin intervencionismos, sin guerra mediática ni psicológica, sin guerra tampoco cibernética, que ahora es la nueva moda de la derecha. Entonces, dicho esto, hemos llegado a la parte final del programa, no sin antes pedirles que compartamos. He leído algunos comentarios. Ustedes saben que la Zairita siempre va a hablar la verdad y va a decir las cosas como son. Por ahí un enorme saludo a Mauro Guamán García, bien Zaira, a René Vargas Palacio. Saludos, señorita Arias, desde Arequipa. Un abrazo enorme hasta Arequipa, pueblo valiente. Y bueno, a todos los que en este momento nos están viendo, sintonizando, y pedirles que compartan. No se olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estoy como Zaira Arias. Suscríbanse, hay que llegar a los 10,000 seguidores para seguir incrementando esta conversación, esta dilucidación, esta profundización de nuestra realidad. Y bueno, siempre es importante escuchar, leer comentarios para también ir disipando algunas dudas y también ir nosotros haciendo una autorreflexión con lo que venimos haciendo y con lo que venimos sosteniendo también. Es importante. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional.